Hace apenas unas horas, Martín Vizcarra volvió a aparecer públicamente y lo que dijo está generando un terremoto político en todo el país. En un evento realizado en Lima, el expresidente, quien recordemos, sigue inhabilitado para ejercer cargos públicos, lanzó duras críticas contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular, al que calificó como el principal responsable del estancamiento del Perú. Sus palabras no fueron un discurso improvisado. Vizcarra habló con tono sereno, pausado, pero con una carga emocional evidente. El poder no puede seguir en manos de los mismos de siempre. No se puede construir un país cuando los que lo destruyeron siguen decidiendo por todos. La frase encendió los titulares en cuestión de minutos. Los noticieros detuvieron su programación, las redes explotaron y hasta los portales internacionales replicaron el mensaje. No se trata de una candidatura. Vizcarra no puede postular, está legalmente fuera del juego electoral. Pero su voz, una vez más, vuelve a tener peso político. En medio de un país cansado de la corrupción y la inestabilidad, sus palabras suenan más como un llamado a la conciencia nacional que como una campaña. Lo cierto es que, guste o no, Vizcarra ha regresado al debate público y lo ha hecho golpeando directamente al corazón del fujimorismo. Para entender el impacto de estas declaraciones, hay que recordar dónde estamos parados. Dina Boluarte ya no está en Palacio. El actual presidente es José Gerí, quien asumió el mando tras su destitución. Su gobierno enfrenta críticas por los recientes estados de emergencia en Lima y Callao, decretados en medio de una creciente ola de inseguridad. En ese contexto, Keiko Fujimori sigue moviendo las piezas desde el Congreso. Fuerza Popular conserva poder, influencia y aliados. Aunque Keiko no ocupa un cargo público, su presencia política sigue siendo tan fuerte como polémica. Y es precisamente allí donde Vizcarra apunta. Durante su mensaje, repite varias veces una idea que resuena con fuerza. Yo, como peruano, quiero que las personas puedan vivir tranquilas, que el poder deje de ser una amenaza y vuelva a servir a la gente. Esa frase se ha convertido en un símbolo. Muchos la interpretan como un mensaje moral, un intento de influir en la opinión pública desde fuera del poder. Otros, sin embargo, lo acusan de buscar venganza política. Sea cual sea la lectura, lo cierto es que Vizcarra ha vuelto a poner su nombre en el centro del tablero, y con él ha reavivado una vieja rivalidad, la suya con Keiko Fujimori. Todo comenzó en un auditorio repleto de simpatizantes. Vizcarra subió al estrado sin mayor introducción. No había banderas partidarias, solo la bandera del Perú detrás de él. Durante casi media hora habló de corrupción, impunidad, del miedo que muchos sienten hacia la política. Y entonces soltó la frase que ahora todos repiten: yo seré quien salve al Perú. Lo dijo con calma, mirando directamente a la cámara, con el público en silencio absoluto. La reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron con entusiasmo. Otros, incluso entre los presentes, se miraron con sorpresa. En redes sociales, la frase se volvió tendencia en minutos. Hashtags como Vizcarra habla, el regreso y de yo seré quien salve al Perú dominaron Twitter durante toda la noche. Los medios tradicionales reaccionaron rápido. Algunos titulares decían: Vizcarra desafía a Keiko Fujimori en mensaje al país. Otros, más críticos, titulaban: Vizcarra busca protagonismo pese a estar inhabilitado. En todo caso, el efecto fue el mismo. El país entero volvió a hablar de él. Horas después, Keiko Fujimori respondió desde una conferencia improvisada. Frente a las cámaras dijo: el señor Vizcarra está inhabilitado y no debería pretender influir en la política nacional. Su tiempo ya pasó, pero su rostro reflejaba otra cosa. Molestia, no solo por el mensaje, sino por el impacto que causó. En cuestión de horas, su nombre había quedado eclipsado por el de Vizcarra.
Analistas coinciden en que este no es un regreso político formal, sino una reaparición estratégica. Vizcarra no busca cargos, busca presionar desde la opinión pública, usando su figura como símbolo moral en medio de un sistema cada vez más desprestigiado. Mientras tanto, el presidente Gerí guarda silencio. En el Congreso, los rumores se multiplican. Algunos piden que se limite su presencia mediática. Otros creen que hacerlo lo victimizaría aún más. Lo que está claro es que el discurso de Vizcarra ha sacudido a toda la clase política, y aunque no puede volver al poder, su voz ha vuelto a convertirse en un factor real dentro de él. El mensaje de Vizcarra ya recorrió todo el Perú. En Lima, los paneles de televisión repiten su frase una y otra vez: «Yo seré quien salve al Perú». En provincias, las radios locales lo comentan con tono de sorpresa. En redes sociales, el debate no se detiene. Algunos lo celebran como un acto de valentía. Dicen que, aunque esté inhabilitado, alguien tenía que decirlo. Otros lo acusan de oportunismo, de buscar protagonismo, de manipular el descontento popular. En los mercados, la conversación cambia de tema. Ya no se habla del precio del pan o de la gasolina, sino de lo que dijo Vizcarra. Por fin alguien los enfrenta. Dice una mujer mientras acomoda sus productos: «Sí, pero él también tiene lo suyo». Responde un hombre desde el otro puesto: «Esa es la realidad. El país está dividido otra vez». Las redes lo confirman. En TikTok, fragmentos del discurso se reproducen millones de veces. En Twitter, los hashtags siguen encabezando tendencias. En Facebook, las transmisiones en vivo de su presentación superan cualquier expectativa. Y lo más curioso, muchos jóvenes que nunca vivieron su gobierno descubren a Vizcarra como si fuera una figura nueva, no un político del pasado. La indignación, el cansancio y la frustración del pueblo encuentran eco en su discurso. «No me importa si no puede postular», dice un joven en la calle. Lo importante es que dice la verdad. En un país saturado de promesas rotas, a veces solo hace falta alguien que hable con rabia contenida para que el pueblo vuelva a escuchar. La frase de Vizcarra no solo golpea en la opinión pública, también sacude a los pasillos del poder. En el Congreso, congresistas de Fuerza Popular exigen investigar sus declaraciones. Algunos incluso plantean sanciones por injerencia política. Pero los constitucionalistas son claros. Vizcarra no ha violado ninguna ley. ¿Está inhabilitado para postular? Sí, pero no para hablar. Y eso, precisamente, es lo que más incomoda. Desde el entorno de Keiko Fujimori se emiten comunicados pidiendo mesura y respeto institucional. Sin embargo, el daño ya está hecho. La narrativa cambió. Ahora no se habla de Keiko, ni del Congreso, ni del presidente Gerí. Se habla de Vizcarra. Su rostro vuelve a ocupar portadas. Su voz llena los noticieros. Su discurso se analiza como si fuera el de un candidato, aunque legalmente no lo sea. Y mientras la clase política busca cómo responder, él continúa recorriendo el país. «No necesito un cargo para servir al Perú», dice frente a una multitud en Tacna. «Mi deber como ciudadano es hablar cuando el silencio se vuelve complicidad». La gente aplaude. Algunos lloran. Otros gritan su nombre. En paralelo, las encuestas comienzan a reflejar un fenómeno inesperado. Vizcarra vuelve a tener aprobación, incluso sin tener poder. En los noticieros, los analistas intentan explicarlo. El pueblo no confía en el sistema, pero sí en las figuras que lo desafían. Vizcarra representa eso: rebeldía, descontento, memoria. Y así, poco a poco, el país vuelve a orbitar alrededor de un exmandatario que oficialmente ya no pertenece al juego político, pero que sigue moviendo sus piezas con precisión. Keiko, por su parte, intenta retomar el control del discurso. Desde su partido, emite un nuevo mensaje: el Perú no necesita mesías, necesita instituciones fuertes, pero el público ya no la escucha igual, porque la conversación ya cambió.
En la calle, en redes, en la prensa, el nombre de Vizcarra vuelve a sonar más fuerte que nunca. Algunos lo llaman el regreso del caído, otros el fantasma del sistema. Pero la verdad es más simple. Vizcarra, sin cargo, sin partido, sin poder, vuelve a dominar el escenario político del país. Su frase ya no es solo un titular, es una consigna. Yo seré quien salve al Perú. Y aunque muchos no sepan si creerle o no, todos entienden algo. El poder en el Perú no siempre se gana en las urnas. A veces se recupera en la voz. Los medios siguen analizándolo, los políticos siguen reaccionando y el país simplemente observa. Nadie esperaba que una sola frase, "Yo seré quien salve al Perú", se convirtiera en el centro de la conversación nacional. No fue un anuncio de candidatura porque no puede postular. Fue algo distinto, una advertencia, una provocación, una sacudida. En cuestión de horas, el discurso pasó de ser un evento aislado a convertirse en un fenómeno político. En las calles, los carteles improvisados con su frase aparecen en murales, en pancartas, incluso en redes, en la prensa. Los analistas coinciden. Vizcarra reaparece como un fantasma que el poder no logra enterrar. Y mientras tanto, el gobierno intenta mantener la calma. El presidente Gerí evita pronunciar su nombre, pero sus ministros ya lo discuten en privado. En el Congreso, algunos proponen nuevas medidas para limitar las declaraciones de exmandatarios inhabilitados. Otros, más cautos, reconocen que censurar a Vizcarra solo le daría más fuerza. En cada canal, cada programa, cada espacio político, se repite la misma pregunta. ¿Qué busca realmente Martín Vizcarra? Algunos dicen que busca venganza, otros reivindicación, pero tal vez lo que busca es algo más simple, volver a ser escuchado. Lo que acaba de ocurrir va más allá de un discurso o de una frase viral. Muestra algo que muchos olvidan. En el Perú, el poder no depende solo del cargo, sino de la voz. Vizcarra, sin partido ni futuro político legal, vuelve a ocupar el centro de la escena, demostrando que la influencia puede sobrevivir incluso a la inhabilitación. Su reaparición deja al descubierto la fragilidad del sistema político, un Congreso desacreditado, un Ejecutivo debilitado, una ciudadanía cansada y un vacío de liderazgo que cualquiera puede llenar con palabras que suenen verdaderas. Al mismo tiempo, su frase pone en evidencia una verdad incómoda. Los peruanos siguen esperando a alguien que salve al país. No a un político, no a un partido, sino a una figura que encarne la idea de justicia. Aunque sea por un instante, hoy Vizcarra encarna esa expectativa. Mañana podría ser otro, pero lo cierto es que el Perú, una vez más, demuestra su memoria corta y su esperanza larga. El ruido político continuará. Keiko Fujimori seguirá defendiendo su espacio. El presidente Gerí intentará mantener la estabilidad, pero el eco de esa frase ya quedó grabado en la conciencia nacional. Yo seré quien salve al Perú. Una promesa, un desafío o tal vez una advertencia. Lo que está claro es que el país vuelve a mirar hacia sus fantasmas, buscando respuestas donde antes solo hubo silencio. Y mientras los reflectores se apagan y los micrófonos se alejan, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Realmente alguien puede salvar al Perú? Nadie lo sabe, pero hoy todos vuelven a hablar de eso.